Vamos, ni más ni menos que con Rosa Díez. Quería daros algún comentario sobre Sociedad Civil Navarra inicial, para que no os molestaré mucho, y enseguida dejaré que José Luis haga la presentación biográfica sobre Rosa y luego ya será ella la que os hablará. Procuraré ser lo más breve posible. Simplemente deciros que nos acompaña alguien que es una persona luchadora en todos los frentes. Una persona que ha luchado por la libertad, por los derechos de todos. Una persona libre, de pensamiento libre, que no se somete a la disciplina de un partido si ese partido se aparta de sus ideales, y que siempre nos ha defendido a todos. Recientemente la hemos visto en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones, encabezando esa petición para que el Parlamento Europeo investigue sobre todo el tema de la amnistía, pues presentando 500.000 firmas, si no me equivoco, unas 500.000 firmas en el Parlamento Europeo. Aconsejo escuchar su parlamento allí, realmente extraordinario. Y ella también encabeza, es una de los coordinadores de lo que es la concentración, que os pongo aquí, que veréis el cartel de la manifestación del próximo sábado en Madrid, en Cibeles. Que bueno, el texto es bastante claro, el título: sobran los motivos, Sánchez dimisión. Realmente los acontecimientos que se han desencadenado en las últimas semanas pues aún parecen que llevan más razones en ese título. Ella es de una de las asociaciones principales en la organización de este acto, igual que lo ha sido en otras, como el 18 de noviembre, también en enero del año pasado, diferentes concentraciones que ha habido en Cibeles. Sabemos que no es tan fácil desplazarse a Madrid para todo el mundo. Por lo tanto, desde Sociedad Civil Navarra, no penséis que estamos con los brazos cruzados. También os damos la posibilidad de que participéis en las concentraciones que hacemos semanalmente, tanto en Tudela como en Pamplona. Y aquí tenéis alguna imagen de esas concentraciones que hacemos cada jueves a las 7:30 de la tarde en la Plaza de los Fueros, aquí en Tudela, nuestro equipo de Tudela y la Ribera, y las que hacemos en Pamplona también los jueves por la tarde. Esta fue la primera, el 27 de enero fue la primera, que lo hicimos un sábado, pero luego ya estamos haciéndolo todos los jueves por la tarde. Llueva o no llueva, ahí estamos con una pancarta, un grupo de personas protestando contra la amnistía, que es el tema que nos trae hoy aquí, la charla de Rosa, y el título ya lo sabéis: la amnistía, un golpe contra nuestra democracia. Aparte de esas concentraciones, Sociedad Civil Navarra también ha hecho otras concentraciones aquí en Tudela el 25 de noviembre, en la cual protestábamos con nuestra pancarta, la pancarta era unidad, igualdad y libertad, y hicimos esa concentración en Tudela. La semana anterior la habíamos hecho en Pamplona, que a lo mejor algunos de vosotros recordáis estas imágenes en Diario de Navarra, que nos sacaron pues 8.000 personas, estuvimos en Pamplona. Y aquí en Tudela también un número muy... pusieron 500, pero yo creo que éramos 1.000 seguramente, y para mí que éramos 1.000. Y bueno, fueron manifestaciones importantes. Con lo cual, os invito a, en primer lugar, si podéis ir a Madrid, estupendo. Si se hace complicado ir a Madrid, pasado mañana jueves a las 7:30 en la Plaza de los Fueros tenéis una cita para poder protestar, porque es importante que no nos quedemos callados, que protestemos, porque si no nos impondrán las cosas. Si nos quedamos callados no conseguiremos nada. Como os podéis imaginar, hacer todas estas actividades pues suponen un esfuerzo, por una parte de tiempo, de dedicación, y por otra parte un esfuerzo económico. Y por eso os hemos dejado unos trípticos en cada una de las sillas sobre Sociedad Civil Navarra, para que nos conozcáis, para que podáis entrar en nuestra página web y ver información sobre nuestra asociación. Y si os queréis hacer socios o amigos, tenéis diferentes opciones. Ahí tenéis la hoja, en vuestra hoja veréis un apartado en el cual puede ser amigo, y simplemente nos dais vuestro email y recibiréis información de la asociación. O si queréis ser socios, por 5 euros al mes, además podéis participar en las asambleas, en las votaciones de nuestra asociación. Bueno, por mi parte nada más. Cuando acabe la exposición de Rosa, abriré un poco el fuego con alguna pregunta para iniciar, y alguna vivencia personal y de relación antigua con la Asociación por la Tolerancia, de la cual nos conocemos de tiempo atrás con Rosa. Y sin más, ya doy el paso a José Luis Pérez Lizar. Muchísimas gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Gracias por asistir una vez más a esta convocatoria de Sociedad Civil Navarra.
Si recordáis, porque algunos ya habéis estado en diversas charlas desde que hace 2 años empezamos a hacer la actividad de sociedad civil en Tudela y la Ribera, por aquí han pasado personalidades como Jaime Mayor Oreja o José Luis Corquera o Gregorio Luri, que han sido los más recientes, y otras personas que han ofrecido argumentos de gran calado e interés. Hoy contamos con Rosa Díez, una personalidad que es referencia en España y en Europa, como ha dicho Eduardo, sobre todo en la lucha y fortalecimiento de la democracia y la supervivencia de la libertad, incluso en las peores circunstancias, en la época del acoso terrorista de ETA. Rosa aceptó a principios de este año, cuando contactamos con ella, aceptó de buen grado y muy rápidamente la invitación para venir a Tudela. Para nosotros es un privilegio tenerle hoy aquí por la tarde con nosotros. Y como sabéis, porque también lo ha comentado Eduardo, el título de la conferencia de esta tarde es La amnistía, un golpe directo a la democracia. Hoy vamos a escuchar una voz autorizada, que es la de Rosa, a quien agradecemos una vez más la sinceridad y la presencia en nuestra ciudad. Simplemente hacer un breve recorrido por lo que es su biografía, que es muy extensa, pero hemos tratado de sintetizarla. Ella nace en Sodupe, en Vizcaya. Es la tercera de 3 hermanos, hija de un obrero metalúrgico cántabro de ideología socialista y que fue encarcelado y condenado a muerte durante la dictadura franquista, aunque luego su pena fue finalmente conmutada. Se afilió a la UGT en 1976 y al Partido Socialista Obrero Español en 1977. En estas organizaciones ocupó diferentes responsabilidades internas. Ya en el Partido Socialista fue diputada foral de Vizcaya, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi, parlamentaria en el Parlamento Vasco, concejal de Güeñes, que es su pueblo natal, y consejera del Gobierno vasco. Presidenta hasta 2007 de la delegación española en el Parlamento Europeo, como eurodiputada, y en los años más difíciles de la actividad terrorista de ETA fue una de las impulsoras y protagonistas de las asociaciones Basta Ya y Gesto por la Paz. Como consecuencia de su lucha contra el terrorismo de ETA, siendo consejera del Gobierno vasco, en noviembre de 1997, ETA intentó asesinar a Rosa enviando a su domicilio un paquete bomba de fabricación casera que no llegó a estallar por un fallo técnico en el mecanismo de ignición. Esta tarde, tomando un café en Tudela, hemos hablado de aquel evento que vivió ella y su familia en primera persona. En 2007, y tras mantener unas diferencias muy importantes con la dirección federal del Partido Socialista, en aquel momento, siendo secretario general y presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero abandonó la militancia del Partido Socialista. Funda Unión, Progreso y Democracia. En las elecciones generales españolas de 2008 fue cabeza al Congreso, acompañada por Miquel Buesa y Ramón Marcosayo por UPyD, y fue la primera mujer en ser candidata a la presidencia del Gobierno de España con UPyD. Nuevamente en las elecciones generales de 2011, encabezando la candidatura por Madrid de UPyD, vuelve a presentarse a la presidencia del Gobierno y obtiene 5 diputados. El final de su trayectoria en UPyD fue en 2015, cuando Rosa anunció que no se presentaría a la reelección como líder y portavoz del partido. Y a día de hoy, Rosa, esta tarde también lo comentábamos, le decíamos que no la veíamos que era una mujer que podía dedicarse a sus nietos y estar jubilada, que con el carácter que tiene es imposible que eso sea así. Y a día de hoy sigue en primera línea en defensa del Estado de Derecho en España. Como ha dicho Eduardo, ella es la que encabeza el grupo que defendió que el Parlamento Europeo investigue la ley de amnistía que pretende aprobar el gobierno español y, bueno, impulsa con el deseo de millones de españoles todo lo que tiene que ver con la igualdad de todos los españoles ante la ley. Por lo tanto, Rosa, bienvenida a Tudela. Muchas gracias por haber aceptado estar esta noche con nosotros y esperamos que todo lo que nos digas pues nos ayude todavía más a ir por el camino adecuado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis y Eduardo. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los que hoy... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. A todos los que hoy han decidido dedicar un rato de su tiempo libre a militar como ciudadanos, reencontrándonos aquí.
en este salón de Tudela. Gracias al alcalde por estar aquí presente, a otras autoridades que he visto, diputados, concejales, en fin, autoridades, en definitiva, que nos acompañan hoy. Y, insisto, gracias primero a la asociación que me ha invitado, a Sociedad Civil Navarra, por mantenerse en la lucha, y gracias a todos ustedes, como digo, por acompañarnos. Efectivamente, cuando escucho a alguien que me presenta y hace un currículum y tal, y así, aunque lo hayas hecho resumido, digo, claro, has hecho muchas cosas en la vida porque has cumplido muchos años, ¿no? Y efectivamente, algunos de mi quinta, pues si empezamos jovencitos en esta cosa de militar por la democracia y por la libertad, si además lo hicimos en tierra hostil, como es mi caso, que nací en el País Vasco y allí sigo viviendo, en el mismo pueblo en el que nací, pues una vez que empiezas, pues como que no puedes parar, ¿no? O sea que, aparte de que es, digamos, en fin, a mí me gusta la política, en el verdadero sentido de la palabra. Soy una militante política porque soy una ciudadana y porque me parece que no, vamos, que es una cosa que no es una opción, que es una cosa como lo mismo que tienes derechos, pues tienes deberes, ¿no? Claro, si has empezado a militar joven, como digo, como es en nuestro caso, si además has militado en tierra hostil, pues lo comentábamos antes tomando un café antes de venir, cuando hablábamos de que si la gente es valiente, que hay gente muy valiente, que sale, que no sé qué, y se lo digo a ustedes, aunque estén aquí en Tudela, que es un bastión del constitucionalismo, en una tierra navarra que en algunos de sus extremos parece que ha abandonado la tradición constitucionalista en el sentido más amplio de la palabra, pero no es cómodo militar. O sea, aquí es más cómodo, pero hay muchos rincones de España en el que no es cómodo militar en democracia, porque claro, aquí no estamos hablando de derechas o de izquierdas, sino de defender valores democráticos, ¿no? Cuando empiezas joven y empiezas en sitio complicado, pues a lo mejor la primera vez te cuesta salir, ¿sabes? O sea, la primera vez que sales a la calle a defender la causa justa en un territorio complejo, pues la primera vez te cuesta, y a lo mejor además hay gente que le cuesta muchísimo salir por primera vez. Pero una vez que sales, es que no te mete en el armario, iba a decir ni Dios, o sea, es que ya no te mete nadie otra vez, porque has salido, te has pintado por primera vez las manos de blanco, te han conocido en tu pueblo, te han visto, o sea, y ya, bueno, pues eso ya es para siempre, ¿no? Bueno, pues esta es la militancia, ¿no? Una militancia que es la vida de muchas personas de mi generación y que no vamos a renunciar a ella, a defender estos valores y estos principios a lo que hemos dedicado nuestra vida, por mucho que haya circunstancias como la circunstancia en la que estamos viviendo, que a veces te llamaría a desanimarte, ¿no? A decir, bueno, ya, o sea, ya esto no... Bueno, pues no, al contrario. Justamente porque estamos en esta circunstancia tan compleja es por lo que hay que seguir organizándonos y organizando la resistencia. Decía el tipo este que preside el gobierno de España que para justificar, entre comillas, lo de justificar el cambio de posición en relación con promover una ley de amnistía, que hay que hacer de la necesidad virtud. Debe de ser la nueva ideología de izquierdas, debe de ser eso, debe ser el nuevo proyecto máximo de partido, no sé, ¿no? Hay que hacer de la necesidad de virtud, dijo en aquella rueda de prensa después de las elecciones pasadas, para justificar un cambio de posición y poner en marcha una ley de amnistía. A ver, yo creo que, decía el título de esta conferencia, que te piden, pon un título, y entonces dices, bueno, pues sí, voy a poner un título, pero y pones, pues la amnistía es un golpe contra la democracia. A ver, la amnistía no es que sea inconstitucional, o sea, no es que haya que rechazarla porque es inconstitucional, es que es inconstitucional porque es antidemocrática. O sea, la cuestión es esa. No es que no quepa porque no lo escribieron, porque los que estaban redactando la Constitución dijeron no, en este trozo no ponemos, no. Es que es antidemocrática. Es que no se puede amnistiar delitos políticos, porque de eso es de lo que se trata, y económicos, o sea, el latrocinio y los delitos cometidos en nombre de una ideología política, no cabe en una democracia. Aceptar que se pueda amnistiar a esa gentuza que cometieron esos delitos
para pervertir el orden constitucional, porque lo hicieron para pervertir el orden constitucional. Aceptar eso es aceptar que no vivimos en democracia. O sea, es asumir que no vivimos en democracia y que, por tanto, aquello que se hizo para pervertir el orden establecido, que en este caso era el orden constitucional, pues tenía razón, tenía justificación, porque no vivíamos en democracia y no les quedaba otro remedio que hacer eso que hicieron para cambiar el sistema corrupto y antidemocrático. Eso es lo que supone aprobar la ley de amnistía. Oye, yo, en fin, me parece que si no nos quedamos con ese eje central, nos vamos a perder si es el artículo 4, el 2 o no sé qué. No, es que es antidemocrático, porque aceptar que se pueda amnistiar a los que cometieron delitos para pervertir el orden constitucional es asumir que no vivíamos en democracia. No, que no vivíamos, no, que no vivimos. Que esto no es una democracia, que los tribunales no aplican leyes democráticas, que las leyes que se aplican no lo son y que, claro, pues hicieron aquellas cosas porque no quedaba otro remedio. A ver, que esa amnistía ya la tuvimos, que fue la del 77, que se amnistiaron a todos los que habían cometido delitos durante el franquismo, incluso algunos delitos de sangre, porque se aceptó que había que hacer entonces sí una reconciliación entre hermanos que se habían matado, porque se habían matado entre hermanos, en lo que fue la guerra civil y en la posguerra, en la que se sufrió mucho más a veces que en la propia guerra. No, pero yo me acuerdo del discurso de Camacho, el discurso a favor de la amnistía. Aparte de explicar lo obvio, me acuerdo de unas palabras de Camacho de aquella intervención en la que terminó diciendo espero que en muchas decenas de años no vuelva a haber en España una amnistía. Porque si no vuelve a haber en España una amnistía, será que seguimos viviendo en democracia. Esta es la cuestión. Entonces, la amnistía no es que sea inconstitucional porque no está en ningún artículo de la ley, es inconstitucional porque es antidemocrática, porque aceptar que la amnistía es democrática es aceptar que España no es un Estado de Derecho. Y por eso hay que combatirlo hasta el final, por eso hay que combatirlo, en fin, sin callar, sin denuedo y sin cansarse. No es aceptable. Y quien la ha promovido, que es el Partido Socialista, porque es el Partido Socialista, no hay un Partido Socialista bueno, otro malo, otro medio pensionista, no hay más que uno que mantiene la sigla, pero que ya no es un partido, que es una empresa privada, propiedad de Pedro Sánchez, en gananciales con su señora, porque las cosas, las cosas como son, en gananciales con su señora, porque no en vano su suegro le pagó la campaña de las primarias, o sea, aquí tocan familia dirían los mafiosos italianos, pero es familia. Entonces, bueno, hoy el PSOE no es un partido político, entendiendo que un partido político es una organización humana que tiene normas internas, que tiene contrapoderes, la ejecutiva tiene sus propias normas, el Comité Federal tenía el Partido Socialista sus contrapoderes. No, esto es, el PSOE es un rebaño, pero un rebaño puro y duro, de ovejas, no hace, ni siquiera lachas, o sea, ovejas y tal. Claro, yo contaba en Caudillo Sánchez, que es el libro del año pasado, el otro sale mañana. Tengo uno para el alcalde, bueno, no tengo para todos, porque hasta mañana no salen, no tengo más que unos pocos que me han mandado en la editorial, pero bueno, no. Entonces, yo contaba ahí en Caudillo Sánchez, y es la pura verdad, hablando del PSOE, ¿no? Porque entender al personaje es clave para entender lo que está pasando en España. Entender al personaje me refiero a Sánchez, y para entender lo que está pasando en el PSOE. Porque si no entendemos bien eso, no sabremos organizarnos para vencerlos. O sea, porque les trataremos como si fueran políticos al uso, o personas al uso, y no lo son. Luego me centraré en eso. Pero contaba yo en ese libro lo del rebaño, ¿no? Entonces, yo vivo en un pueblo de Vizcaya, un pueblo de 3.000 habitantes, y en mi casa, debajo de mi casa está la carretera, la vía del tren y el río. Y hay un puente. Entonces, todos los días de la otra parte del puente viene un rebaño de ovejas, que vienen a pastar a unas campas, a unos prados que hay detrás de mi casa, ¿no? Viene el aldeano con sus ovejas y su perro. Bueno, por supuesto, las ovejas van solas. El perro va por ahí un poco despistado y tal, el aldeano va a 50 metros, las ovejas ya saben dónde van. O sea, las ovejas ya las han acostumbrado a ir al prado, PSOE,
ya las han acostumbrado, mi marido y yo decimos, mira, ya viene la agrupación local, cuando les vemos venir. Pero, a ver, las ovejas van por la carretera hay coches y tal, pero las ovejas, los coches aparte, las ovejas no levantan la cabeza del suelo, no miran a los coches, hay hierba, antes de llegar a su prado, al que les llevan, hay hierba, pero no se paran porque ellas van al prado que les han dicho que tienen que ir y tal. Entonces, de vez en cuando hay una oveja que se sale. Y dices, hombre, Castilla-La Mancha, no, es la coja, se ha salido, o sea, no es el candidato, no, es la coja que se ha despistado un poco, se ha salido. Entonces va el perro y coge a la oveja coja y la mete. No es que ella tuviera otra idea, no, es que es coja. Entonces se ha salido y tal, y la mete al rebaño. Y llegan hasta la otra campa, hasta donde las lleva el pastor ni se inmuta, ellas tampoco y tal, y allí las suelta y allí se quedan y tal. Yo digo, bueno, si las ovejas levantaran la cabeza, lo mismo descubrían que hay hierba, que hay un riachuelillo que cae por el medio que a lo mejor se pueden parar, se asustarían por los coches, a lo mejor se asustarían por la oposición, a lo mejor, si levantaran la cabeza y tal. Pero claro, como no levantan la cabeza, pues no van a tiro hecho. Bueno, pues el PSOE es eso. Entonces, a eso le ha llevado este personaje llamado Pedro Sánchez, que desde luego es heredero de la peor tradición, que es la que instauró José Luis Rodríguez Zapatero. Porque a esto hemos llegado porque hubo en el PSOE un secretario general que se llamó José Luis Rodríguez Zapatero y que tomó la decisión de empezar a romper la convivencia entre españoles. De empezar a romper la convivencia entre españoles para que primero se rompiera la derecha, porque ellos lo explicaban, yo entonces estaba en el PSOE, o sea que yo lo he oído dentro de mi partido de entonces, ¿no? Había que romper la derecha, como hizo Mitterrand en Francia, para que surgiera una derecha a la derecha del PP y con representación institucional, porque cuando eso se produjera, pues en el Partido Socialista podría gobernar aunque tuviera menos votos, porque ya habrían conseguido. Entonces, lo que nos había costado tanto construir, tanto trabajar, o sea, lo que supuso la transición como objetivo y como decisión de volver a reencontrarnos los españoles, de tejer entre nosotros el concepto de ciudadanía, eso el PSOE lo rompió por decisión estratégica propia, no por torpeza. O sea, no es que se equivocaran, no que tuvieran muchísima ambición, no, es que lo rompieron porque querían romperlo. Porque querían romper. Oye, la ley de memoria histórica, a ver, ya sé que voy a contar algo que todo el mundo sabe, pero bueno, por si acaso alguien se ha despistado, es que yo me acuerdo cuando se tramitaba la ley, porque ahí empezaron mis discusiones internas, cuando se tramitaba la ley, que iba al Partido Popular y presentaba una enmienda transaccional a un texto, iban el PSOE y retiraba el artículo para que no cupiera enmienda transaccional, porque no querían acuerdo, querían desacuerdo, querían poder estar toda la vida diciendo estuvisteis en contra de la memoria histórica, de saldar la deuda y todo eso. Entonces todo esto empezó con Zapatero. O sea, todo esto que hoy estamos sufriendo empezó con Zapatero, pero Zapatero, en fin, quiero recordarlo con ustedes porque eso tiene que ver con este libro que sale mañana. A esto hemos llegado porque nos despistamos, porque miramos para otra parte, porque no quisimos creer lo que estaba ocurriendo, porque no reaccionaron quienes tenían que reaccionar, porque, a ver, nadie está a salvo en una democracia que llegue un loco a la presidencia del gobierno. En la democracia no está nadie a salvo, un loco, un ladrón, lo que sea, no, pero vamos, en las democracias serias, con estructura social seria y con un entramado fuerte, en fin, ¿te imaginas en Francia que llega un tipo que pone en cuestión la república? No la república como forma de gobierno, la república. Dura una semana. Porque los contrapoderes democráticos actúan. Y ese tipo dura una semana. Con Zapatero no, es que lo hallaba en el agua. Bueno, el IBEX 35 que os voy a contar, o sea, acordaros. Y el resto, pues bueno, nos despistamos y pasó, y fue creciendo. Claro, Zapatero tenía respecto de, me van a decir ustedes, y de la amnistía, que ya llegaremos. Me van a decir ustedes porque entender esto es importante para enfrentarnos a lo que tenemos ahora. ¿Qué diferencia hay entre Zapatero y este? Hombre, Zapatero tenía, para nosotros, digamos, para los sufridos españoles, tenía respecto de este una diferencia positiva. Y es que, claro, Zapatero se gustaba a sí mismo. ¿Se acuerdan de que se decía, tiene talante?
Talante. Ya ahí empezamos a pervertir el lenguaje, porque claro, tener talante se suponía que era tener buen talante. Claro, talante también tengo yo. O sea, todo el mundo tiene su talante, ¿no? Tiene talante. No, es muy buen, en el corto, ¿no? Es muy buen tipo y tal. Bueno, entonces, esa imagen que daban de él a través de los medios de comunicación, de un tipo negociador, de un tipo con buen talante, de un tipo amable y todo esto, esa imagen le gustaba a él. Él se miraba en el espejo y esa imagen le gustaba. Y esa imagen frenaba algunas de sus, en fin, de sus pulsiones. Quiero recordar que este tipo es el primer tipo en la historia de España, el primer presidente del gobierno en la historia de España, que reconoció a ETA como interlocutor político, Como interlocutor político, no es que negoció con ETA, porque todos los gobiernos han negociado con ETA para que ETA dejara de matar. Nadie hasta que llegó Zapatero ha reconocido a ETA como interlocutor político de tú a tú, con el que se negociaban cuestiones de carácter político. O sea que muy buen talante, pero ahí tenemos, ¿no? Bueno, pues eso era una ventaja, porque el que hablaran bien de él le frenaba algunas cosas. No lo frenaba todo, pero frenaba algunas cosas. Claro, luego llegó claro, es que este es un psicópata. O sea, no, pero esto no es un insulto, es un diagnóstico. O sea, entonces, el problema de este tipo es que a ver, a mí esto me lo explicaron a poco de llegar. A poco de llegar yo estaba hablando de que llegara a la Secretaría General del Partido Socialista, porque yo a le conocí en Bruselas. Bueno, oí su nombre por primera vez en Bruselas. Yo era presidenta de la Delegación Socialista Europea y un diputado, Carlos Bestendor, vino y me dijo: acabamos de llegar, oye, que tengo un chico que ha trabajado conmigo en Bosnia y tal, que es economista y tal, que se ha quedado sin nada y tal, para asistente. Digo, pues tráetelo. Cada diputado que iba a su asistente y dice: hombre, no, yo para mí no lo quiero. Digo, era Pedro Sánchez, Dice, no, yo para mí no lo quiero. Digo, hombre, pues si tú no lo quieres para ti, pues tienes un problema, porque claro, puedes convencer a otro diputado de que se lo lleve para él, pero si tú no lo quieres, dice, no, yo no lo quiero. Digo, bueno, pues que se presente al concurso, porque para un pool hacíamos un concurso entre afiliados o simpatizantes, que se presenta al concurso. No les quiero decir más que no salió, o sea, que no entró. Mira que mi marido dice a veces: si te lo hubieras cogido, a lo mejor nos habíamos librado de él. Pero bueno, no. Bueno, entonces, claro, llega este tipo, cuando llega a la Secretaría General y empieza a hacer cosas. Yo tengo un amigo que es psicólogo, catedrático de psicología, y además, pues, en fin, tiene consulta y todo eso, o sea, atiende pacientes, es clínico también, que hablando con él le dije: joder, este tipo. Y me dijo: no, mira, Rosa, en psicología está perfectamente estudiada esa personalidad. Este es un tipo que responde a lo que en psicología se llama la tríada oscura. Tiene esas tres patas. Es la psicopatía, el narcisismo y el maquiavelismo. Entonces, está perfectamente estudiado. El psicópata, que es un tipo que se caracteriza fundamentalmente por la falta absoluta de empatía. En fin, en relación con Zapatero, a Zapatero le importaba lo que los demás pensaran de él. No, a este no le importa nada, como buen psicópata. O sea, le importa un bledo lo que piensen los demás de él. O sea, esto que estamos viendo ahora, toda esta mierda, toda esta porquería, le importa un bledo lo que piensen, lo que digan, tal. No le importa nada. Entonces, es una característica propia del psicópata. El narcisismo, que es, en fin, que se caracteriza fundamentalmente porque es alguien que se considera superior a los demás. O sea, Narciso es alguien que cree que es superior a los demás y que por tanto está por encima de las leyes humanas, las de los demás, a él no le son de aplicación. Entonces tú vas viendo las cosas que hace y dices: claro, psicopatía, claro. Ves otra, Narciso, claro, él está por encima, o sea, a él no se le aplican las normas, él puede cambiar, él puede mentir, pero no es mentir, es cambiar de opinión, porque él cambia de opinión. O sea, simplemente no ha mentido, simplemente ha cambiado de opinión. Entonces ha hecho de la necesidad virtud. Bueno, pero ¿por qué? Porque él es un narciso. Y luego el maquiavelismo, que es propio de alguien que busca su bien, aunque su bien cause el mal. Y él procura hacer daño a todo aquel que considera que es un adversario. O sea, porque para él, como Maquiavelo que es, no hay adversarios, hay enemigos. Entonces al enemigo derrotar. Entonces yo analizo en ese libro, en Caudillo Sánchez, sus actos, y voy escribiendo en cada uno de ellos, digo, claro, psicopatía. O sea, es que, entonces, ¿por qué triunfan los psicópatas en política? Me decía este amigo mío, me decía que es muy común, este psicólogo, que es muy común que personas de estas características triunfen en política, y que la explicación es que, en general, tienen enfrente personas normales, que responden a otros criterios, o sea, y que no les entra en la cabeza que pueda hacer determinadas cosas.
Entonces, una de las frases más repetidas desde que este tipo llegó a la Secretaría General del PSOE y después a la presidencia del Gobierno es no lo hará. O sea, ustedes a que están de acuerdo conmigo. O sea, ¿cuántas veces hemos oído a lo largo de estos años? Hombre, eso no lo hará. No lo hará, no lo hará, claro, lo hace, o sea, no lo hace, y claro, y además, claro, no es un enfermo, no nos equivoquemos, los psicópatas no son enfermos, o sea, los sociópatas se hacen, los psicópatas nacen. Yo le decía a este amigo mío, y tú cuando me contaba todo esto, que luego yo he leído mucho para, en fin, para irme empapando, ¿tú por qué, tú qué haces cuando te llega un psicópata a la consulta? Y dice, lo derivo. Yo no trato psicópatas, los derivo inmediatamente, porque el psicópata no tiene cura, eso es muy frustrante para un médico, no tiene cura y además aprende de las tácticas y las aplica en sus adversarios. Entonces, esto es este hombre, ¿no? Entonces, claro, entender cómo hemos llegado a esto y cómo enfrentarse a este tipo es entender cómo es él. Lo de este tipo no es de análisis político, es de diagnóstico clínico. Entonces, mientras le tratemos de analizar y de presentar una alternativa y de argumentar, no le ganaremos. O sea, tenemos que saber que esto es él y por eso hemos llegado a la circunstancia actual. A una circunstancia en la que él, para obtener y mantener el poder, pues no le queda otro remedio para satisfacer su ego y su narcisismo que hacer pactos con quien sea. Pero, a ver, no pacta con Puigdemont porque ame el poder, por supuesto que ama el poder y que no tiene, el único límite que tiene Sánchez es el tiempo que le dé a hacer daño. O sea, quiero decir, no, la única limitación es el tiempo, no tiene ninguna línea roja. Él ama el poder, pero no el poder político típico de una democracia, no, es el poder sin control democrático. Lo que hizo en el Partido Socialista, cargarse el Comité Federal, todos los órganos de control y todo, es lo que está haciendo en España. Cargarse todas las instituciones, parasitarlas. ¿Por qué? Porque él quiere mandar como un caudillo. Como un caudillo, ¿por qué? Porque le gusta ese modelo, no porque él lo vale, porque él, como es un narciso, cree que tiene derecho. O sea, ¿qué le van a decir a él? ¿Quién le va a decir? Pero si él ya sabe. Claro, un tipo así que ha ido acumulando odio y resentimiento durante toda su vida, porque durante toda su vida política, no es que yo no le escogiera en el concurso de méritos, es que durante muchos años de su vida, es que a él en las listas le ponían en puestos de no salir. Y tenía que esperar a que emitieran 2 o 3 para entrar de concejal en Madrid, para entrar de diputado en el Congreso de Diputados. Yo coincidí en las 2 legislaturas que estaba en el Congreso con él. En la primera entró a los 2 años y pico, y en la segunda no me acuerdo cuándo, pero en las 2 legislaturas, desde luego no al principio, pero en las 2 legislaturas solo le he visto intervenir en el Pleno una vez. Entonces, claro, para un tipo de su orgullo, es que este era el chico de los chicos de Pepiño. O sea, no es que fuera de los chicos de Pepiño, era el chico de los chicos de Pepiño. O sea, le mandaban a las tertulias de tercera de suplente, ni siquiera de titular. Entonces todo eso lo ha ido acumulando el que se cree, y ahora que está ahí, bueno, este no va a soltar. O sea, no crean ustedes que va a, en fin, esto se habla que es el rumor, bueno, va a caer y tal. No, este no cae, a este hay que tirarlo. O sea, este sale detenido por la Guardia Civil, o no sale. O sea, bueno, en un maletero no va a salir, en todo caso se iría en un Falcon, pero no, tampoco, porque él creerá que bueno, seguirá pensando que como tiene derecho lo conseguirá y tal. Entonces es un tipo en extremo peligroso para la seguridad nacional. O sea, nada de lo que hace tiene que ver ni con ser de derechas ni con ser de izquierdas. Tiene que ver con su ansia de poder y tiene que ver con su personalidad y con el odio que tiene a todo aquel que no se someta a él como un auténtico cordero, iba a decir, como una auténtica oveja. Bueno, y así es como ha llegado a pactar esta ley de amnistía, es lo último, en fin, que parece que van a aprobar en comisión este mismo jueves en el Congreso de los Diputados. A ver, ahora que está la gente, es curioso porque dicen, bueno, Adanero estaba por ahí atrás en algún sitio y tal, no sé si, creo que no está en la Comisión de Justicia, pero bueno, estará por allá. Hay quien, ahora estoy oyendo que dicen, bueno, no, en fin, han sacado la ley de amnistía para tapar la corrupción. Claro, es curioso porque es que a lo mejor hasta está funcionando. Claro, ¿cómo para tapar la corrupción? Es que hay corrupción mayor que la ley de amnistía. Es que es la mayor de las corrupciones. O sea, es que no cabe una corrupción mayor que hacer una ley para borrar los delitos a unos tipos a cambio de que le voten. Es que no hay corrupción mayor.
Es que no cabe una corrupción mayor que hacer una ley para borrar unos delitos. ¿Por qué es corrupción? A ver, porque es que de entrada, cuando haces una ley para borrar los delitos a unos tipos, a unos en concreto, que además es porque te van a votar, pero a unos en concreto, que han cometido grandes delitos, de los más graves que existen en el ordenamiento jurídico español, cuando haces una ley para esos, es que estás insultando al resto de los españoles. Es que esos tipos a los que va a indultar han robado dinero, pero la ley nos roba derechos a nosotros. O sea, nos roba derechos a los españoles. Es una ley para indultar a los que roban dinero y nos roban los derechos. O sea, dice, bueno, oye, ¿y en qué le afecta a cada uno de los ciudadanos que vivimos con nuestras preocupaciones? Hombre, pues nos afecta porque a partir de esa ley, si se aplicara, ya no todos los españoles somos iguales ante la ley. Hay una ley para corruptos, ladrones, sinvergüenzas y delincuentes que votan a Sánchez y otra ley para el resto de los españoles. Es que eso no se puede aceptar, es que es un principio democrático básico. Es la mayor de las corrupciones. Una ley hecha así, de origen y de contenido, es una ley inasumible en el Estado de Derecho. En cualquier democracia, ni en España, ni en ninguno de los demás países europeos. Es que no cabe. Pero no es porque la haya pactado con un prófugo de la justicia, sino porque lo que se trata de hacer con la ley, aparte de corregir las sentencias de los tribunales de justicia, que tiene que ver con lo mismo, pues se trata de establecer dos tipos de ciudadanos: los que le votan a él, sean corruptos o sean lo que sean, y el resto de los españoles. O sea, eso es inaceptable. Es un principio, por cierto, antieuropeo básico y un principio nacionalista en el peor de los sentidos. O sea, de repente es que Sánchez se demuestra lo que es. O sea, un etnicista, porque en este caso no es por raza, sino por voto. O sea, pero realmente lo mismo. Si me votan a mí, ya pueden ser los grandes delincuentes que sean, que en ese caso sus delitos serán borrados. No es que te perdonarán los delitos, no, es que te los borrarán. Para que no, pues como si fueras un menor y ya no tienes antecedentes porque cometiste el delito cuando eras menor, es que te los borrarán. Claro, que ahora con todo esto que está saliendo, en la ley de amnistía van a tener que hacer una lista para meter a todos los suyos. Bueno, esto por cierto, es otra cosa interesante. ¿No crean ustedes que se dan prisa en aprobar la ley este fin de semana, este jueves, solo para que Puigdemont mantenga los votos y todas estas cosas? No, es que se dan prisa porque se les acaba el tiempo a ellos. Es que el PSOE y todos los ministros socialistas de Sánchez son carne de banquillo. La ley de amnistía y la urgencia es por ellos. Ayer se le escapó a esta nueva portavoz que han puesto en el PSOE, que la pobre, pues no, le falta algún hervor. Y entonces va y se le escapa. Y va y dice en la rueda de prensa, dice, bueno, le pregunta, oiga, ¿y por qué tanta urgencia? ¿Por qué la ley y tal? Y dice, hombre, es que es muy urgente. Es que hay mucha gente pendiente de un juicio. Y claro, pendiente de que le vayan a encausar. Hombre, tus compañeros sin ir más lejos. O sea, claro, pero la ley de amnistía no es solo para Puigdemont y para los secesionistas. No, es para ellos, para el PSOE. ¿Para qué modificaron el Código Penal? Cuando modificaron el Código Penal ya sabían todo esto, porque ahora sabemos, a través de lo que está apareciendo en el sumario, ahora sabemos que lo sabían desde el 2000, desde finales del 2000. Desde luego en el 2001 tenían todas las pruebas, las tenía hasta Marichus Montero, la de Hacienda, las tenía hasta ella, que fue la que se lo comunicó. Bueno, sabían todo. Por eso cambiaron la ley, por eso cambiaron el Código Penal para rebajar los delitos de malversación de caudales públicos, para aplicárselo a ellos mismos. O sea, no para aplicárselo a sus socios, que por cierto, escoge socios que son como él, porque esa es otra derivada. Dice, bueno, es que claro, hace estas cosas porque le presionan a los socios. No, hombre, no. Ha escogido los socios que son como él, que tienen los mismos objetivos que él: romper la cohesión entre españoles, liquidar el Estado de Derecho, parasitar las instituciones, liquidar el sistema del 78. Esos son los socios que ha elegido, porque tienen exactamente los mismos objetivos que él, porque él, para gobernar como un caudillo, tiene que liquidar todos los contrapoderes democráticos. Entonces no los elige, en fin, no está presionado por ellos, no, es que está de acuerdo con ellos. Pueden estar a veces, en fin, distintas tácticas, tiempos y tal, no, pero la estrategia es la misma, ¿no? Entonces, bueno, que esta ley salga adelante este jueves en la Comisión de Justicia, que después pase al Pleno del Congreso no sé cuándo, después al Senado, esto lo vamos a ver y hay que seguir presionando en el sentido de calificando la ley por lo que es,
y por lo que representa y por lo que supone para la democracia en España, porque es la demolición del Estado de Derecho aprobar esa ley. Hay que seguir insistiendo hasta que se termine de aprobar en el Senado y después en Europa, porque la gente tiene que comprender. O sea, a veces nos pasa que pensamos que como ya lo hemos dicho, que no hay que seguir diciéndolo. Bueno, esto ya lo hemos... No, hay que insistir, hay que explicarlo, hay que hacer pedagogía. La gente tiene que saber que es una ley que rompe la convivencia entre españoles, que rompe la igualdad de los españoles y que es contraria a la democracia que nos ha costado mucho tiempo conseguir. No va a pasar en España. A ver, esta ley es mi opinión, ¿eh? Yo creo que no se va a aplicar. A ver, no es que quiera que no se aplique, es que creo que no se va a poder aplicar, porque va no solamente en contra de la democracia española y en contra de las normas internas y en contra de las sentencias que están dictando los tribunales, en contra en fin, de lo más sagrado, entendiendo que la Constitución es sagrada en el sentido de las leyes sagradas, que hay que cambiarlas entre todos, no, sino que es que no tiene encaje en Europa. Es que se la van a terminar cargando en el Tribunal de Justicia. Veo a un señor incrédulo en la fila 10ª o algo así. Se la van a terminar cargando en Europa si en España hacemos las cosas bien. Vamos a quedarnos con esto. Finalmente, en Europa, si llega finalmente al Tribunal de Justicia Europeo, finalmente se la van a cargar. Y no va a entrar en vigor. Pero para eso tenemos que hacer las cosas bien en España. Para eso tenemos que trabajar cada uno de nosotros desde nuestro ámbito. Tenemos que movilizarnos los que no tenemos más carné que el del ciudadano español, que por cierto es el mejor de los carnés, el único que te permite tener cualquier otro. O sea, bueno, los que no tenemos tenemos que movilizarnos como ciudadanos para apoyar a aquellos profesionales que se han movilizado, que hacen informes, que hacen estudios, que hacen denuncias, que han ido a todas las instancias europeas, que se enfrentan, a pesar de ser nominados en el Congreso de los Diputados y señalados, jueces que cumplen con su función, funcionarios, o sea, a toda esa gente que está haciendo lo que tiene que hacer, cumplir con su trabajo, o sea, responder a la ley y cumplir con su trabajo y no amedrentarse, a esos necesitan el calor de los ciudadanos, necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestra voz, necesitan sentirse acompañados. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que movernos en el ámbito que sea, los periodistas escribiendo libremente, cada uno en nuestro ámbito. Si todos en España hacemos lo que tenemos que hacer, las instituciones europeas también harán lo que tienen que hacer. Ahora, no van a hacer por nosotros lo que nosotros no hagamos, ¿eh? Es decir, no van a hacer en Bruselas lo que nosotros, o en Luxemburgo lo que nosotros, o en Estrasburgo lo que nosotros no hagamos como ciudadanos. Nosotros lo estamos haciendo, afortunadamente. Oye, que el Parlamento Europeo acaba de decidir hace 15 días que los delitos económicos no serán amnistiados jamás. Y que esto lo llevan en la ley de amnistía, no, en el primer anteproyecto, no es que lo estén incorporando ahora. Que es que los delitos de terrorismo no pueden ser amnistiados, es que están en las directivas europeas. O sea, es que no hay terroristas buenos y terroristas malos, por mucho que Bolaños y toda esta tropa de sinvergüenzas vaya explicando estas cosas por ahí. No, es que están los tratados, están en el Código Penal, está en el entramado democrático básico de la Unión Europea. Oye, yo, vamos, no tengo ningún protagonismo en esto, pero esto me lo sé mejor porque yo era diputada en el Parlamento Europeo cuando se aprobó esa ley, cuando se aprobó esa directiva, la definición común del delito de terrorismo. En Europa no había definición de delito de terrorismo, cada código penal trataba el asunto a su manera o no lo trataba de ninguna manera y lo aprobamos en el 2000. Yo fui ponente de aquella directiva en el año 2000. Oye, aquello también tuvo su recorrido, ¿eh? Es que lo aprobamos en el Parlamento Europeo, la definición común del delito de terrorismo, para que se incorporara a todos los códigos penales y pasó una cosa y tiene que ver con lo que les digo de que hay que movilizarse para que Europa también se movilice. Se aprobó. Teníamos en la comisión, había un comisario portugués, Vitorino, que era socialista, pero era un tipo magnífico, nos ayudó muchísimo. En el Parlamento se aprobó, la comisión estaba a favor y se aprobó y se metió en un cajón. Claro, para que se incorpore a los códigos penales de los países miembros hace falta que llegue al Consejo y que se apoye en el Consejo de Europa, se apruebe y luego ya pasa a cada uno de los Estados miembros. Pero se metió en un cajón porque los países, los jefes de gobierno, pues no estaban muy por la labor. ¿Saben qué pasó? Que volaron las Torres Gemelas y que Europa descubrió que era vulnerable y que necesitaban tener en el Código Penal de todos los Estados miembros una definición y unas normas comunes.
y que necesitaban que las decisiones de cualquier juez de cualquier país, de cualquier tribunal, fuera aplicable automáticamente en cualquier otro Estado miembro de la Unión. Y aquella directiva, junto a la otra, a la de la orden de busca y captura, ahora se llama de otra manera, pero entonces la llamamos así, aquella que estaba metido en un cajón, 15 días después de volarse las Torres Gemelas, se aprobó en el Consejo. Gracias a que el trabajo estaba hecho, se pudo aprobar en 15 días. Y gracias, por desgracia, a que volaron las Torres Gemelas, Europa fue consciente de que era vulnerable. Bueno, pues ahora, salvadas las distancias, pasa un poco lo mismo. Gracias al trabajo que estamos haciendo, gracias a las centenares de denuncias que han llegado a las instituciones europeas, gracias a que aquí han salido millones de personas a la calle en España, los europeos han comprendido que esto no va de derechas o izquierdas, que esto no va de que el gobierno quiera hacer una cosa porque es de izquierdas y la derecha está en contra. No, que esto va de la esencia básica de la democracia. Y por eso nosotros acompañamos y ellos nos van a acompañar. ¿Por qué? Porque cuando en un Estado miembro se está vulnerando el Estado de Derecho, la democracia está en riesgo, los países han comprenden que la democracia en su conjunto de toda Europa está en riesgo. Y por eso terminará saliendo adelante, si sale aquí adelante y tal, bueno, primero habrá un recurso del Supremo, probablemente aquí es posible, se paralizará la aplicación, aunque han querido que no se pudiera paralizar, se paralizará la aplicación. Es posible que veamos a Puigdemont pasear por España en cuanto se apruebe la ley, porque es verdad que aunque no se aplique, que no se va a aplicar, se lo digo, tomen nota del día 5 del mes de marzo, que en Tudela yo les dije que no se aplicaría la ley de amnistía. Tomen nota, y si me he equivocado, la próxima vez que venga me dan un zurriagazo. Pero tomen nota de esto, no se aplicará, pero en cuanto se apruebe la ley, la única orden de detención que pesa contra Puigdemont, que es por prófugo de la justicia, decaerá. Y es posible, hay discusión jurídica al respecto, que si decae la orden, el tipo se venga a España y no lo puedan detener. Yo soy de los que sostiene que efectivamente la orden decaerá, pero habrá otro juez que podrá dictar otra orden. Pero esta es una opinión que en este momento está controvertida. Pero en todo caso, en fin, la ley no se aplicará, pero no se aplicará y terminará finalmente derrotada en las más altas instancias si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Si nosotros nos movemos, si les señalamos, si les llamamos, en fin, les decimos las cosas a la cara, si desnudamos, iba a decir al rey, pero no, que no es el rey, o sea, que señalamos que el rey está desnudo, que está, en fin, si no le perdonamos, si no volvemos a cometer errores, pues no lo viviremos. Pero bueno, para eso pues hay que yo no sé para qué preparo papeles, porque luego me pongo a hablar y ni siquiera los miro. No, yo creo que hay que tener esperanza y que hay que tener paciencia. O sea, yo creo que la paciencia es una gran virtud, aunque no hay que confundirla en modo alguno con la resignación. Es una gran virtud. Hay que tener paciencia y hay que tener perseverancia. Hay que saber que tenemos razón y que no podemos desistir, que no podemos permitir que una cuadrilla de golfos nos quite lo que nos ha costado tantísimo tiempo construir. Y es posible, o sea, porque destruir algo que ha costado mucho tiempo construir es mucho más fácil que construirlo. No podemos consentirlo los que tenemos mi edad, pero tenemos la memoria de recordar lo que hicieron nuestros padres, por recordar precisamente el trabajo de nuestros mayores y porque no queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, una herencia de un país peor que el que nosotros hemos recibido. No podemos consentirlo. Tenemos que terminar con estos tipos sentados en el banquillo de los acusados. Si hay justicia, estos terminarán en el banquillo de los acusados. No terminarán solo desapareciendo como partido, porque, a ver, el Partido Socialista es que tiene que desaparecer. O sea, bueno, la sigla, porque el partido ya no existe. Hay quien dice, bueno, es que hace falta un partido socialdemócrata en España y tal. Bueno, sí, el pluralismo político es muy interesante y la verdad que cuanto más pluralismo político haya, pues mejor. Pero para que vuelva a ver si es que es posible, posible y práctico, porque a mí lo que me importa es que sea práctico en el sentido de la convivencia entre españoles y del progreso de la sociedad.
bueno, este partido tiene que desaparecer, como ha desaparecido por sus méritos, o sea, es decir, no porque no me gusten, sino por sus propios méritos, como ha desaparecido en Italia y como ha desaparecido en Francia y no se ha hundido la democracia, o sea, simplemente han salido otras opciones, pero por lo que han hecho es por lo que tienen que desaparecer. Es que no tienen perdón de Dios, o sea, es que no tienen perdón, es que lo que han hecho, la traición que han hecho a la democracia, es que no tiene perdón, es que a la democracia en su conjunto, en toda España, y en los sitios en los que más falta hacía defenderla, como es el caso de Navarra. Es que lo que han hecho en Navarra, ahora que estoy aquí, es que es una cosa pues, que solo cabe en la cabeza de un sinvergüenza, perdónenme la expresión, porque psicópata es eso, no es insulto, es diagnóstico, y sinvergüenza pues sí que es calificación. Pero es que solo un tipo sin principios, sin valores, que no pretende más que alcanzar el poder, que no tiene ninguna limitación, es capaz de entregarle el gobierno de Navarra, porque aunque no estén en el gobierno son los que mandan, y entregarle el Ayuntamiento de Pamplona y todos los ayuntamientos que puede a una gente que no solamente no condena lo que ha hecho en su historia ETA, sino que reivindica la historia de terror de ETA, que reivindica sus crímenes, que se sienten orgullosos de formar parte de eso. Es que ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza de caminar con esa gentuza? Que son como ellos. O sea, es que Otegi y Sánchez se entienden muy bien. Lo único que quieren es el poder, sin ningún tipo de contrapoder, sin que nadie se entienden muy bien, forman parte de una ideología totalitaria, absoluta, se entienden perfectamente. Por eso se consideran uno y otro, a veces a Sánchez hasta se le ha escapado considerarle un pilar de la democracia. Bueno, ¿por qué? Porque son como él, o sea, se ven reflejados. Son de la misma manera. Hay que ser muy, muy, muy sinvergüenza, pero muy sinvergüenza. Yo no sé los periodistas lo que van a poner, si ponen algo, pero es que hay que ser muy sinvergüenza para tener 2 guardias civiles asesinados con todavía calientes e irse a un festival de cine, en vez de irse a Barbate a darles de César. Es que han perdido la humanidad. Es que han perdido hasta eso, hasta los principios más básicos de humanidad. Y al día siguiente a un desfile de moda. O sea, ¿España se merece tener esa gentuza en el gobierno? No. Es que no. Bueno, a lo mejor dice, bueno, nos hemos votado. Bueno, a ver, pues sí, pero no estamos condenados a tenerles ahí para toda la vida. Y entonces, bueno, a ver, la militancia democrática no es solo cada 4 años cuando hay urnas. Hay que hacerla todos los días. Y esta pedagogía hay que hacerla todos los días. Hay que desmontar todas sus mentiras, todo su discurso. Hay que desmontar todo ese discurso de odio y de ruptura entre españoles. No puede ser eso de... Bueno, porque ha hecho mucho daño. Están invirtiendo en ello desde que llegó Zapatero. Esto de que por lo menos no gobierna la derecha, eso se ha inoculado en millones de españoles decentes para lo demás. O sea, normales, gente normal. O sea, han inoculado eso, y eso hay que desmontarlo, y hay que desmontarlo a través de la pedagogía, del discurso, de resistir, de hablar, de no callarse y de desvelar lo que son. Son pura corrupción. Desde sus alianzas con los más corruptos. A ver, ¿hay corrupción mayor que ser un terrorista? ¿Es que se puede ser más corrupto que ser terrorista? Pues son sus aliados, hombre. O sea, es que no robaron, no, perdona, han asesinado. Ayer salió la presidenta, esta que tienen ustedes aquí, salió la presidenta y dijo que ella, en fin, no puede tolerar que insulten a una mujer o peguen a una mujer. No, pero gobiernas con quien las matan. Es que es así, o sea, con esa hipocresía, con ese doble discurso. Yo, como feminista, como mujer, tienes un pacto con gentuza que ha asesinado mujeres, que ha dejado viudas, que ha dejado huérfanos. Y te parecen progresistas y les llamas progresistas. Y dices que eso es mucho mejor que la derecha. ¿Qué derecha? Aquí estamos para defender la democracia. De derechas, de izquierdas o de nada, la democracia. Y ellos son enemigos de la democracia. Porque quien pacta con los enemigos de la democracia, golpistas o terroristas, es un enemigo de la democracia. Por eso no podemos apoyar ninguna de sus leyes. Por eso hay que, en fin, luchar hasta el final para desvelar y para que se sepa qué tipo de gente es, y por eso pues hay que mantener la resistencia, porque si bien es cierto
que Sánchez llegó al grito de eso que decía yo antes, que fue acumulando rencor y todas estas cosas, porque él realmente es de lo que el viento se llevó de Scarlett O'Hara cuando llega: a Dios pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre. Bueno, pues este es eso, aunque tenga que matar, aunque tenga que robar. A Dios pongo por testigo que nunca más, y eso así ha construido el gobierno. Bueno, pues nosotros tenemos que decir, oye, defender la libertad siempre vale la pena, y en eso estamos. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, por este magnífico discurso que nos ha puesto las pilas a todos. Y creo que tenemos que seguir su consejo, ponernos las pilas y ejercer de militantes día a día, no esperar esos 4 años a que nos llegue una elección. Hay que salir a las calles, hay que protestar, hay que estar en las concentraciones que os he comentado previamente. Y aunque parezca que no hacemos nada, sí que hacemos. Porque la presencia en las calles, como dice ella, lo ve Europa, ¿no? Y tenemos que estar ahí. O sea que muchísimas gracias. Ahora pasaremos, si queréis, a hacer preguntas. Bueno, simplemente yo había, no preparado, sino había visto un poquito, bueno, de los inicios de la relación con Rosa en la Asociación por la Tolerancia, de Barcelona, cuando yo empezaba como miembro de base nada más de la asociación. Ella recibía el premio en el año 2006. Y en ese momento publicaba su primer libro, que se titulaba Porque tengo hijos, que fue su primer libro. Aquí tenemos los 2 últimos, que como digo, el último sale mañana, me parece, ¿no? O sea que mañana ya están en las librerías por si os interesa, que es este de cómo hemos llegado a esto, de aquellos polvos, estos lobos. Y bueno, comentando lo que estabas diciendo sobre la paciencia, he recuperado algo del discurso que hiciste, la recogida de ese premio, en el 2006. Y hablar de la paciencia, me gusta, y voy a leer una cosa textual que dijiste en aquel momento. Dijiste: la paciencia es una virtud que mi padre me enseñó a practicar. Él decía que si uno creía de verdad en algo, si la causa merecía la pena, había que pelear hasta el final. Había que permanecer fiel a lo que considerábamos verdadero y no rendirse jamás. Nosotros sabemos que esta causa merece la pena. Nos mueve la indignación moral ante la injusticia. Nos mueve la memoria de las víctimas. Nos mueve la ambición de un futuro en libertad. Y yo creo que estas palabras siguen siendo vigentes. Desde el 2006 siguen siendo vigentes hasta ahora, ¿no? Y en aquel momento tú nos hablabas de la diferencia entre aguantar la situación o resistir. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de aguantar frente a resistir. Bueno, aguantar es pasivo, ¿no? Te aguantas, o no, la resistencia es activa. O sea, en fin, la resistencia requiere activismo. Y en fin, decía Camus que el resistente tiene la última palabra. Los resistentes tienen la última palabra. Los que resisten, Cela creo que decía eso de los que resisten ganan, pero bueno, Camus es, los resistentes tienen la última palabra. Claro, lo que digo, aguantar es una cosa pasiva. Te aguantas lo que te echen, se suele decir así coloquialmente, no. Resistir es estar activo, es encontrar argumentos, es encontrar colegas que resistan contigo, arrimarte a los que están resistiendo. No se resiste para resistir, se resiste para ganar, que es el principio básico. O sea, se aguanta para sufrir poco o para sufrir menos, se resiste para ganar. Y aquí estamos los que resistimos para ganar. No solo porque merecemos ganar, sino porque vamos a ganar, porque no sé quién decía, creo que una expedición de esas de Endurance y tal, cuando estaban ahí perdidos en los hielos y tal, le preguntaban al capitán, pero vamos a llegar, y dice, sí, llegaremos, pero si no conocemos las cartas, no sabemos por qué mares estamos navegando. Es que usted es muy optimista, dice, es que ¿qué otra cosa se puede ser que condenadamente optimista? Bueno, pues claro, o sea, es que claro, resistimos para ganar, o sea, no resistimos para para ganar. Decía el otro día Fernando Savater, que me lo había explicado, me lo había escrito porque es una frase muy suya, se la leí el otro día hablando de esto, que, en fin, estas cosas que decía yo antes, que nos dicen que si la derecha, que lo importante es que no gane la derecha, que no gobierna la derecha y tal,
Claro, es que vamos hacia un camino en el que Cataluña va a ser el paraíso fiscal y España el paraíso penal, o sea, para todos estos. Y digo, bueno, esto no puede ser. Y decía Fernando, en fin, más nos vale que resistamos y todas estas cosas. Y dice, bueno, no nos cansemos, animando a la resistencia, no nos cansemos ni abandonemos lo que los birbones llaman fachosfera, porque de ahí saldrá la patada que vamos a darles. O sea, que nos llaman fachas, que nos llamen. Yo si pasa una semana que no me dice nadie en Twitter que soy facha, digo, Rosa, te estás ablandando, algo estás haciendo. Otra de las cosas que te quería preguntar es, has hablado un poco de Navarra y quería preguntarte algún detalle más, porque aquí, como has dicho, estamos en un bastión, pero el resto de Navarra, por desgracia, no es así. Estamos en Pamplona, los que venimos de Pamplona, pues venimos de un gobierno municipal, el gobierno Bildu, que es el segundo partido más votado en la ciudad de Pamplona, y por muy pocos votos, detrás de UPN. Tú que vienes del País Vasco y que has vivido la situación en un territorio que tampoco no parecía que pudiera sufrir un cambio como el de Álava, por ejemplo. Álava es una provincia en la cual no parecía que pudiera darse ese vuelco y que el nacionalismo lo tratara de la misma manera. Yo siempre, no es que quiera meter miedo, pero quiero advertir del peligro que veo aquí, incluso en Navarra. Y aquí, efectivamente, yo considero que sois un bastión y que es fundamental para frenar el nacionalismo. ¿Cómo ves la situación de Álava comparada con Navarra? ¿Crees que, cómo has visto el cambio en una provincia como Álava y qué nos puedes advertir para que algo así no ocurra aquí? Bueno, en Álava y en toda Euskadi, porque, a ver, en mi pueblo, que tiene 3.000 y pico habitantes, cuando no había democracia había un socialista que era mi padre, un comunista que era un amigo y un nacionalista que era otro amigo. Y ahora hay mayoría absoluta del PNV o de Bildu, alternativamente. Bueno, ¿qué ha pasado? Que nos hemos descuidado y que el ser nacionalista ha sido rentable y que los no nacionalistas no hemos sido premiados, sino todo lo contrario, incluso por gobiernos no nacionalistas, por gobiernos constitucionalistas. Entonces, el ser nacionalista es rentable para tu vida, para tu negocio, para que te reconozcan y tal. Y cuando llegan las derechas, todas, o las izquierdas españolas, o sea, los partidos nacionales, pues en fin, les siguen tratando como si fueran unos privilegiados, porque hay que tenerles contentos, porque hay que tratarlos bien, como si hubieran vivido mal. Porque claro, es que en mi pueblo durante la dictadura no había nacionalistas. O sea, parece que la dictadura perseguía a los nacionalistas, y los nacionalistas estuvieron con Franco, por Dios. O sea, si es que Franco, pudiendo elegir cualquier lugar de España para ir de vacaciones, venía a San Sebastián y le sacaban bajo palio. Pero por Dios, pero si los nacionalistas querían apoyar a Hitler. Pero si está escrito en el libro anterior, en Maquetos, yo cuento esa historia, pero por favor, o sea, pero si es que José Antonio Aguirre, antes de irse al exilio de América Latina, el Lehendakari en el exilio, pasó por Berlín y coincidió que estaba allí el japonés con Hitler y cuenta en sus diarios cómo se pararon a ver cómo unos de las SS les dieron unas banderitas japonesas y nazis y cómo él mismo y su séquito las ondeaba y qué emoción sintió cuando salió Hitler y tal. Eso está escrito en los diarios de Aguirre, que era de lo más culto de aquello, o sea, no era Sabino Arana, no, era Aguirre. Dice, bueno, ¿y eso se puede leer? No, ¿saben dónde están los diarios? En Washington, en la biblioteca del Congreso de Washington. ¿Por qué están allí? Porque no los traen como quieren traer el Guernica a Bilbao. No los traen por si acaso los lee la gente. Pero si estos tienen una historia pro-nazi propia de racistas. Y resulta que cuando llegan gobiernos sucesivos se pacta. Bueno, si pactar con el PNV no está mal. El problema es lo que se pacte. Y el problema es tratarles de forma privilegiada. Y el problema es abandonar a los demás. Es decir, a quienes han estado, a quienes, en fin, no es que presuman de ser españoles, sino de ser ciudadanos, de ser iguales. Y no pretenden más de eso. Entonces, como no ha habido cultura democrática, como en España no se ha hecho pedagogía democrática, hemos hecho la democracia, las instituciones democráticas, las leyes democráticas, pero pedagogía democrática no hemos hecho. Como una parte de la historia se nos ha ocultado, sobre otra parte se nos ha mentido, como esta que estoy hablando del nacionalismo. Hombre, ¿no nos cuentan ahora que tenemos un gobierno de progreso, de izquierdas?
Claro, el PNV de izquierdas de toda la vida. ¿Qué quieren que les cuente? Vamos, los de Junts ni te cuento. O sea, pero si es la carcundia mayor, la caspa mayor de la derecha más casposa. Pero si en España siempre ha habido, en España no ha habido populismo. ¿Cómo que no ha habido populistas? El nacionalismo siempre ha sido un movimiento populista. De derechas, pero populista. O sea, pero no populista. De populista de derechas, como Bildu, son populistas de izquierdas y además proetarras. A ver, pero si esto siempre ha existido, si es que no hay nada más antidemocrático que eso. Entonces, como esa pedagogía no se ha hecho, como ese debate cultural no lo hemos tenido, no se ha desmontado el discurso tradicional de la izquierda, incluso histórica en este sentido, bueno, pues lo rentable, y por eso van cambiando las cosas, es ser nacionalista. Es que en mi pueblo lo rentable es ser nacionalista. O sea, y aquí no es más rentable ser nacionalista que ser de UPN o del PP o de Vox, ni te cuento, vamos. Bueno, a ver, que no es que ni te cuento, digo lo de Vox, porque claro, ahora dice, esto es una extrema derecha, perdona. Extrema derecha le llaman ahora a Vox, pero antes se lo llamaban al PP, a Ciudadanos y a mí. Cuando estaba en el Congreso de los Diputados me llamaban los del PSOE de extrema derecha, los del PP de extrema izquierda. Bueno, una vez me llamaron de extremo centro. O sea, que también a ver. Pero quiero decir, esto ocurre. Entonces, claro, lo rentable es ser de ese rebaño. Porque su pastor les cuida y el pastor del otro rebaño también. Y a los demás nos abandonan. Y entonces, ¿a eso hemos llegado por esto? Pues porque primero, la derecha por complejo, la derecha, digamos, española por complejo, y la izquierda por estrategia, los dos han hecho lo mismo. La derecha por complejo y la izquierda por estrategia. Los dos han hecho lo mismo, incluso en la época en la que había grandes pactos de Estado. Añádele a eso la educación entregada a las comunidades autónomas. Que en las comunidades autónomas donde hay nacionalistas, donde gobiernan los nacionalistas, la educación es nacionalista. Y la nación que existe en esa comunidad autónoma sobre la que se estudia es la nación que no existe. O sea, la nación mítica o sea que la educación en el odio y en la mentira. Entonces, oye, la transferencia de la competencia en materia educativa a las comunidades autónomas empezó con Felipe y siguió. O sea, no está en la Constitución. O sea, en la Constitución no dice que la educación es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. No, se fue transfiriendo y a través de esa transferencia y a través de esa educación sin ningún tipo de control en el odio y en la mentira, también se ha fomentado la farsa del nacionalismo y el discurso del nacionalismo. Los niños españoles es que no estudian valores democráticos, no estudian lo que es la nación. La nación que es, la nación es que es la garantía de unidad, la unidad es la garantía de igualdad entre españoles. La nación no es el mapa. O sea, no es que se nos caiga un trozo del mapa, la amnistía no nos quita un trozo del mapa, nos quita una parte de los derechos. La independencia de Cataluña no nos quita un trozo, no, nos quita derechos, porque sobre lo que ocurra en Cataluña, en Navarra, en Euskadi, en cualquier sitio, yo tengo derechos, viva la parte de España en la que viva. Es que España es de los españoles, es un indiviso, la nación es de todos los españoles. Y de la misma manera que el vecino del quinto no puede tomar decisiones que afecten al resto del bloque, él solo, pues no pueden tomar decisiones una parte de los españoles que nos afectan a todos los españoles. Pero claro, eso no se estudia ni en la reglada ni en la no reglada. En la reglada no se estudia porque se ha transferido a las comunidades autónomas y en la no reglada porque este discurso no lo hacen los políticos. O sea, este discurso de defender la unidad de la nación, que es la garantía de la igualdad de los españoles, no la unidad de la nación como una cosa sentimental. Oye, el que además lo quiera sentir sentimentalmente, pues bien para él, pero pues estupendo. Pero no, es garantizar la unidad de la nación como instrumento imprescindible para garantizar la igualdad de todos los españoles en la nación, al margen de la parte de España en la que vivan y de lo que voten. Entonces, es rentable ser nacionalista porque frente a ese discurso no hay un discurso alternativo. No, nadie ha hecho un discurso alternativo, pero claro, ¿aquí qué puede pasar? Oye, pues si nos descuidamos pasará lo mismo que ha pasado en el resto vamos, en este caso en el País Vasco, en el que sí, dice, bueno, pero ahora ya nos matan, todavía hay quien te me dice eso, amiga, vamos, pero bueno, pero ahora estaréis mejor porque nos matan, digo, pero claro, hemos conseguido que no nos maten, y esto es ya todo, ahora, claro, en fin, no nos matan, pero tampoco les vamos a dar un premio, o sea, esto es que sale el violador del ensanche y al día siguiente
presidente le hacen director del Instituto de la Mujer, pues no, o sea, no, o sea, les vamos a premiar porque sean, en fin, porque dejen de ser asesinos, aunque sea fijos discontinuos como los parados de la vicepresidenta, pues no. Entonces, esto pasa, que si te descuidas, que si no estás, pues aquí, ustedes que tienen aquí el bastión, pues no se descuiden, porque hay agujeros inmediatamente. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al turno de preguntas. Veo un señor con la mano levantada. Lo siento en el micrófono. Por favor, hable en voz alta y intentaremos... Buenos días, buenas noches ya. Rosa, yo te quería pedir, no soy un gran comunicador como tú, y tú que tienes esa capacidad de comunicación, quería pedirte que si estás de acuerdo con la idea, una mayor pedagogía a la sociedad, explicando la gravedad y la importancia de los delitos de sedición y rebelión. Son los que cometieron estos potenciales amnistiados y con los que pretenden, con estos delitos pretendían terminar con el orden democrático actual, mediante una declaración unilateral de independencia, usando los medios que les había dado la sociedad al votarle. Y hay que explicar que estos delitos están muy castigados en todos los países. ¿Por qué? Porque suelen ser donde prenden las guerras civiles. En cuanto se inicia la espiral de la violencia, es muy difícil pararla. En cuanto alguien pica y genera una muerte, luego es muy difícil pararla. Y yo no sé si en España somos conscientes de lo cerca que nos pusieron de una guerra civil. Es que fue muy serio lo que hicieron. Y por eso yo creo que requiere muchísima más pedagogía por los comunicadores como tú para explicarlo. Sí, vamos, tienes toda la razón. Yo creo que lo decía hace un momento, una de las debilidades de nuestra sociedad es que en España, bueno, primero somos una democracia muy joven. Una democracia en extremo joven, o sea, el mayor periodo de nuestra historia de democracia es el último periodo, este en el que estamos ahora. Somos una democracia muy joven, una sociedad muy poco vertebrada, socialmente muy poco trabada, muy poco vertebrada, y en la que hemos construido en muy poco tiempo la democracia, las instituciones democráticas, hemos aprobado leyes que son, en fin, homologables con las más avanzadas en términos de reconocimiento de derechos del mundo democrático, no solo de Europa, sino del mundo democrático, pero no se ha hecho pedagogía. La gente no sabe lo que es la democracia, ni sabe que hay que defenderla, que las instituciones no se defienden solas, que necesitan ser defendidas por aquellos a los que las instituciones nos representan. En España no ha habido pedagogía, como decía antes, ni en la reglada ni en la no reglada. No se estudia valores, no se estudia la Constitución. Dice, es que la Constitución española no es militante, ni la democracia lo es. Ni los partidos políticos han profundizado en esa necesidad de militar en defensa de la democracia. Salimos a la calle poco, pero cuando salimos fundamentalmente a quejarnos, no a defender lo que nos une, a defender las instituciones que nos unen y la democracia que es de todos. Entonces, es estricto, vamos, en fin, si esto triunfa, estos golfos están triunfando, es precisamente por esa ausencia de pedagogía democrática, porque no hay ciudadanos formados en democracia, formados y activos en democracia. Y claro, usted ponía como ejemplo explicar bien lo que significa la sedición y la rebelión. Fíjense que la sedición, que fue el delito por el que fueron condenados, ya lo han quitado del Código Penal. O sea, es que ellos han ido avanzando, o sea, es que el mal no descansa, o sea, no descansa, o sea, permanentemente. Ya lo han quitado del Código Penal, no vaya a ser que se les aplique a ellos mismos, a los que lo han quitado del Código Penal, porque la complicidad para sedición también es un delito. Y eso es lo que están haciendo ellos ahora. Claro que hay que explicarlo, y claro que hay que explicarlo de una forma clara, que lo entienda todo el mundo. ¿Os acordáis cuando quitaron la sedición del Código Penal? Todas las explicaciones del gobierno era para homologarse con Europa, era justo lo contrario. Pero es que mienten tanto. Quien miente roba y quien roba miente. Y estos hacen las dos cosas de forma permanente. Mienten todo el rato y además tienen la mayor parte de los medios de comunicación a su servicio. Entonces, a muchísimos millones de españoles solo les llega lo que salen por los medios de comunicación generalistas, que repiten una y otra vez cansinamente todas estas cosas. Pues, por ejemplo, eso, que le quitaron la sedición para homologarse con el resto de Europa, que aprueba la ley de amnistía para el reencuentro, no sé cómo lo dicen antes. O sea, y solo escuchan eso. Pero si es que la última perversión del lenguaje, la última manipulación es con el borrador de la Comisión de Venecia, que todavía hoy se lo he vuelto a oír a Bolaños.
ese personaje infecto que no podía ser ministro en ningún país más que en este. Pues claro, si el de arriba, en fin, es como es, pues lo de ahí para abajo, pues fíjense ustedes, ¿no? Bueno, que vuelve a decir que la ley de amnistía, que la Comisión de Venecia ha dictaminado que la ley de amnistía es constitucional, pero es que es mentira, pero claro, hay millones de españoles que solo escuchan eso. Entonces, los que sabemos que eso es mentira, aparte de denunciarlo en Europa, que mira, por cierto, me ha parecido muy bien una carta que ha mandado el presidente del Senado a la Comisión de Venecia, explicando cómo un borrador que en la carta que manda la presidenta de la Comisión de Venecia al Senado, que es el que pidió que viniera, y al gobierno, que era el otro actor, en la carta le dice, este es un documento privado. O sea, ya les advierte que es un documento de trabajo, que es un borrador y que es privado, que no se puede, en fin, dar a conocer. Bueno, pues ya el presidente del Senado, yo creo que con muy buen criterio, ha mandado una carta explicando, bueno, no solamente se ha dado a conocer, sino que se ha pervertido la realidad del contenido, se ha tergiversado y se dice lo que el borrador no dice. Y le ha mandado con unos links en los que aparece todo esto. Pero hoy mismo han seguido mintiendo. ¡Hoy! Bolaños, ministro, pero si es que tienen que encarcelarlo, o sea, es que no, de verdad, no, pero es de justicia, ¿no? Entonces, esta pedagogía, bueno, es ministro de Justicia, de Presidencia y de Relaciones con las Cortes, 3 en 1, o sea, la desaparición de los 3 poderes, o sea, en un poder. Entonces, claro, hay que hacer pedagogía y, bueno, pues hay que utilizar todos los medios, no sé, cada uno, a la hora de tomar café te encuentras con alguien y siempre puedes decirle algo. En la fila siguiente, primero y luego al final. Si te puedes poner de pie para que te oíste mejor, gracias. Sí, habla alto, por favor, lo que puedas, que te oigamos todos. En primer lugar, muchas gracias por la charla. Estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Y disculpad si alguna cosa no la digo bien, porque como dices, hace falta educación sobre lo que es la democracia y eso. Yo hace un año tomé el esfuerzo de intentar entender cómo funciona el sistema democrático español. Y algo que se supone que todos conocemos, pero me resultó bastante complicado y en algunas ocasiones extraño ver las ramificaciones que tiene el Poder Ejecutivo en todo lo demás. Entonces, voy a partir de eso, haciendo también alusión a lo que habéis dicho de los votantes socialistas, has dicho que son ovejas, lo cual estoy de acuerdo, pero también creo que el resto de la sociedad también lo somos. Yo he sido votante de prácticamente todos los partidos y todos me han defraudado y he sentido que me han faltado herramientas como ciudadano para atajar los problemas y creo que nos pasa a todos que votamos por identidad. Y creo que de hecho a los políticos les interesa, como buenos pastores, que haya ovejas. Entonces, a lo que voy con mi pregunta es, cada partido tiene sus propias mentiras y sus propios dogmas. ¿Qué pasaría si el título de esta charla es un golpe contra la democracia? ¿Qué pasaría si tal vez no vivimos en un estado realmente democrático y ese sea el problema? No que se está golpeando, no que la amnistía sea un golpe a la democracia, sino que la amnistía es una consecuencia de una ausencia real de democracia. Y quiero decir, no se podría evitar este tipo de problemas si realmente hubiese democracia, y cuando digo realmente democracia quiero decir separación de poderes, que la separación de poderes no es independencia judicial, sino que la separación de poderes es que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tengan una votación independiente de origen y de manera que se controlen mutuamente y que la lealtad de los diputados hacia los ciudadanos que los hemos puesto y no con listas cerradas a los jefes de partido, al Ejecutivo. Y por otra parte, además de esto, bueno, se me va el hilo. Si tuviésemos herramientas y la lealtad fuese a los ciudadanos, quizás, y no hubiese disciplina de partido, o sea, al final nosotros tendríamos algún tipo de poder, pero es que no lo tenemos. Yo tengo mis dudas de que el sistema actual sea una democracia. Entonces quería saber cuál es tu opinión, si con un sistema electoral a doble vuelta y con una separación de poderes en la que el Ejecutivo y el Legislativo se eligieran de manera independiente, si este tipo de cosas que ahora mismo está haciendo el PSOE, pero el día de mañana podría hacer otro partido, se pudiesen evitar. Gracias. Gracias, Enrique. No, muy interesante. A ver, no
no quiero simplificar, pero dices, bueno, ¿realmente vivimos en una democracia? Si la perdemos, nos daremos cuenta que sí. O sea, quiero decir que todo lo que se está poniendo en riesgo porque lo tenemos. Estamos planteando que esta filosofía, esta estrategia de Sánchez antes de Zapatero, esta ley de amnistía como último eslabón de todo esto, de liquidar la separación de poderes, porque es que quieren juzgar a los jueces. O sea, quiero decir que lo que la ley de amnistía plantea es desmontar el resultado de los juicios, incluso juzgar a los jueces y no tener en cuenta las sentencias de los tribunales. Esto lo quieren hacer, quieren desmontar eso porque esta separación de poderes existe y ellos pueden ser juzgados. Digo ellos, el propio gobierno. Es decir, si realmente no hubiera ningún tipo de control sobre los actos del Ejecutivo, y bien que han tratado de parasitar todos los órganos de la justicia, pues no tendrían nada que cambiar. Pero es que ahora mismo los únicos escudos que tiene la democracia en España, esa democracia mejorable, voy a entrar en lo que tú planteas de hasta qué punto los ciudadanos podemos actuar, los únicos escudos que tiene la democracia en este momento en España son los jueces y los uniformados. Y además de los jueces y los uniformados, o sea, los de la toga, los de los uniformes, verde o azul, y la jefatura del Estado. Es lo único que Sánchez no ha podido controlar. De ahí todo su intento por parasitar los órganos de la justicia, por desacreditar a los uniformados, por desacreditar a los jueces y por desacreditar al jefe del Estado. Porque son los únicos órganos que todavía son como Tudela bastión del otro, bueno, pues bastión. O sea, lo que le pone, lo que impide que haga determinadas cosas. Dices, si no viviéramos en democracia, si viviéramos una democracia, a lo mejor no podía hacerlo. Entiendo que quieres decir, si hubiera más controles democráticos sobre el Ejecutivo, si la separación de poderes funcionara, si los jueces, si los ciudadanos pudiéramos realmente... Hombre, es una democracia, yo me lo he peleado mucho esto, que por supuesto es mejorable en ese sentido de darle capacidad al ciudadano para controlar mejor al político que lo representa, que requiere una reforma de la ley electoral. O sea, claramente, pero clarísimamente, pero requiere una reforma de la ley electoral para mejorar la democracia, no porque no vivamos en democracia, sino para que la democracia sea mejor, más perfecta. Una reforma de la ley electoral que permita que, en fin, que todos los ciudadanos tengamos, o sea, que nuestro derecho activo y nuestro derecho pasivo sea el mismo. Activo como ciudadano, es decir, que mi voto valga lo mismo que el tuyo, votes tú y yo a quien quiera, vivas tú donde tú vivas, o sea, el derecho activo a que tu voto a la hora de transformarse en diputado valga lo mismo que el mío, y derecho pasivo el de los partidos políticos, que también valga lo mismo, que el voto de un partido nacionalista valga lo mismo que de un partido nacional cuando se presenta en una determinada circunscripción. Eso se arregla cambiando la ley electoral. Que no requiere cambiar la Constitución, o sea, que no está en la Constitución, que es una ley preconstitucional, que viene de un decreto que se aprobó antes de aprobarse la Constitución y que luego el legislador lo ha mantenido. ¿Por qué se mantuvo ese sistema electoral que se sabía injusto, en el sentido de que hacía que los votos no valieran lo mismo, ni para los partidos ni para los ciudadanos? ¿Por qué se mantuvo? ¿Por qué el legislador mantuvo y no lo ha querido cambiar? Bueno, inicialmente lo mantuvo por buena intención. El legislador inicialmente, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas, consideró que abrir el sistema electoral a que pudieran entrar en el Congreso de los Diputados 30 partidos que no se iban a entender entre ellos, en un país como el nuestro que no tenía tradición democrática, iba a ser un lío. Y que teníamos que posibilitar que hubiera grandes fuerzas políticas capaces de entenderse para construir la democracia, porque veníamos de una dictadura y teníamos que construir la democracia. Entonces el legislador pensó que aunque tenía esos efectos de perversión y a la hora de distribuir el voto, eso era bueno para el objetivo. Luego ya no lo quisieron cambiar porque les venía bien a ellos. A los políticos del PP y del PSOE, históricamente, son los más beneficiados. La gente dice, los más beneficiados son los nacionalistas.
En Cataluña no, depende, o sea, en el País Vasco sí, pero Cataluña tiene el sistema más, en fin, no tiene ley electoral, para que os hagáis una idea, funciona por la ley electoral nacional porque ya les viene bien, pero cuando vota poca gente, en fin, en el País Vasco que hay nacionalistas, o cuando se presenta un partido pequeño en una circunscripción solo, pues ahí sí tiene rédito, pero quienes más rédito han sacado han sido tradicionalmente el Partido Socialista y el Partido Popular, y por eso no han querido cambiarla, pero evidentemente cambiar la ley electoral para ir a una segunda vuelta, como tú planteas, que es el sistema mayoritario. España el sistema es proporcional formalmente, pero a la hora de la verdad es mayoritario, sin las ventajas del sistema mayoritario de verdad, que es la segunda vuelta. Entonces, claro, o sea, ese u otra fórmula que posibilitara que el voto vale lo mismo. Entonces tendríamos más control, los ciudadanos tendríamos más control sobre los políticos a los que elegíamos. Dicho eso, en fin, tú dices, yo he votado a todas las opciones políticas. Bueno, pues tú eres un ejemplo de ciudadano que utiliza el libre albedrío, porque dice, bueno, porque aquí se mueven por equipos. No, hay muchos ciudadanos como tú que dicen, bueno, oye, yo he votado, me he confundido, voto otro. O sea, no me ha gustado lo que han hecho, voto a otro. O sea, no estoy condenada a votar como si fueras del Atleti o de la Real Sociedad o de lo que sea, que toda la vida está... No, cambias, ¿no? Pero es verdad que el control que ejerces es menor precisamente por este sistema de la ley electoral. Pero no solo por eso, sino porque como no ha habido pedagogía política, porque esa es la cuestión fundamental, está en la educación y en la falta de pedagogía política, los ciudadanos a veces nos hacemos rehenes sin que la ley nos obligue a serlo. O sea, nos hacemos nosotros mismos rehenes sin que la ley, insisto, nos obliga a hacerlo. Tú dices, la disciplina de partido, oye, que los diputados pueden votar lo que les dé la gana. O sea, el partido puede decir disciplina, pero lo más que puede hacer es ponerte una multa. Tú eres diputado y en el Congreso, aunque aquí hay un diputado que lo ha practicado, tú en el Congreso es que la Constitución lo establece. Hay un artículo de la Constitución, el 44, no recuerdo cuál es, un artículo de la Constitución que establece que los diputados no tienen voto imperativo, nadie te puede decir lo que tienes que votar. Si los diputados estos de Castilla-La Mancha, que dice su jefe que está en contra de la amnistía, votan a favor de lo que dice Sánchez, es porque quieren seguir en las listas, no porque la ley les obligue. La ley no les obliga, al contrario, la ley les protege. La Constitución y el reglamento les protegen para que puedan ejercer su libre albedrío. O sea pero como no ha habido pedagogía democrática y como además, en fin, no hay tradición democrática, pues los diputados ovejas prefieren, si quieren ir en las listas, quieren seguir yendo a las listas, pues siguen, pero no les obliga la ley, sino que a veces uno renuncia a ejercer sus derechos y bueno, y el resultado es ese. Pero es verdad lo que tú dices, o sea, la lealtad de los diputados tiene que estar con los ciudadanos, pero pueden ejercerla, ¿eh? Si no la ejercen es porque no les da la gana, porque prefieren la lealtad a su jefe, que es el que le pone las listas. ¿Listas cerradas? Bueno, yo soy partidaria de las listas abiertas, desbloqueadas. Por supuesto, porque tú puedas poner una crucecita y a esta lista, a este le voto y a este otro no le voto. Soy, bueno, en fin, plenamente defensora de ese sistema, porque claro, es que a veces para votar a alguien te tienes que poner esto en la nariz, ¿no? Ahora, en el Senado las listas son abiertas y la gente vota lo mismo que en el Congreso. Porque no ha habido esa pedagogía democrática, o sea, porque al final la gente sigue votando por sistema. O sea que, en fin, los ciudadanos también tenemos alguna responsabilidad en no ejercer nuestros derechos, que aunque sean mejorables, algunos tenemos, pero no ejercemos. Una última pregunta y al fondo, por favor. Muy buenas noches a todos los presentes y agradezco a la señora Rosa por su veracidad, ya que es políticamente correcta porque utiliza cada término en su justa medida. Y la verdad que tu nombre se riega con la veracidad y se ilumina con tu personalidad. Te agradezco mucho y en cambios culturales yo verdaderamente no soy español, pero me siento identificado con esta tierra ya que crecí aquí. El proverbio dice, no es de donde naces, sino de donde paces, que da un poco de giro de cambio, como usted es políticamente correcto. Soy de donde he nacido, de donde he nacido, agradecido, porque soy bien bendecido y bien nacido. Entonces, la verdad que hay que darle una vuelta y hay que seguir con la verdad, la lucha y vuelta a empezar. Y personas como tú se necesitan. Yo personalmente no creo mucho en la política, pero se le puede dar otro voto de confianza viendo su veracidad. Se agradece su personalidad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y como es para finalizar, que dice Eduardo, a ver, en fin, yo procuro ser rigurosa, pero no puedo evitar, y además no quiero evitar ser emocional, ¿no? Entonces quiero decir que les decía hace un momento que defender la libertad siempre merece la pena, siempre vale la pena, o sea, aunque sea, parezca que cuesta y tal, pero al final siempre vale la pena. Bueno, aparte que te salen menos arrugas, ¿no? Cuando defiendes las cosas, no tienes cólicos ni nada, no del estómago ni nada, pero, en fin, merece la pena. Pero defender esta nación, la nación española, defender la unidad de la nación, es algo que tendríamos que inculcar a la gente que nos rodea. Defender la unidad de la nación porque es defender la libertad y la igualdad de todos los españoles. Sé que hay quien se lo plantea, digamos, como decía antes, de una forma emocional y dice, bueno, es que yo amo y tal, y la bandera, y... a ver, yo que he sido hija de republicanos, en mi casa jamás hubo una bandera republicana, ni después una bandera constitucional, ni escuchamos los himnos, y tampoco había puesto nunca el himno de España, ni me había emocionado nunca, hasta que salí un día a una manifestación de víctimas del terrorismo y escuché al final el himno de España. Entonces, claro, no es la música, es lo que representa. No es la bandera, es lo que representa. Y representa lo que somos. Representa la nación de ciudadanos libres e iguales, que queremos seguir siendo libres y que queremos ser iguales ante la ley. La nación que hemos construido a partir del esfuerzo y de la generosidad de quienes hicieron la transición, que partía de la voluntad de no preguntarle nunca al que caminaba a nuestro lado, ¿tú a quién votas? ¿Tú de quién eres?, que dicen en Andalucía. No, ¿tú a quién votas? No, que no nos importaba, porque trabajábamos todos juntos y por la misma causa, que era la causa democrática. Y dejarlo mejor a nuestros hijos y recuperar la historia de nuestros padres y que no se repitiera nuestra historia. Yo no creo que estuvimos a punto de una guerra civil porque afortunadamente formamos parte de la Unión Europea, pero bueno, pero sí de una ruptura que se mantiene en este momento, ¿no? Entonces, pues, en fin, emocionémonos si hace falta. Me decía un amigo mío un día que le preguntaban por esto de si se emociona con la bandera y tal, y decía, bueno, a ver, aquí que vivimos en Navarra, por ejemplo, y yo que vivo ustedes que viven en Navarra y yo que vivo en el País Vasco, a ver, yo me he emocionado por primera vez al ver una bandera paseando por Euskadi, la bandera de España en un ayuntamiento. Me ha emocionado ver la bandera. ¿Por qué? ¿Por la bandera? ¿Por los colores? No, porque yo sabía que si en aquel ayuntamiento estaba la bandera de España, allí mis derechos eran respetados. O sea, esa bandera significaba que mis derechos se respetaban. Y yo me emocionaba por ver la bandera por eso, por lo que representaba. Porque representaba mi nación, porque representaba la democracia, porque representaba el respeto de los derechos de todos. Decía Fernando Savater un día que le preguntaron, en una charla que estaba conmigo y tal, unos periodistas alemanes le preguntaron, oiga, ¿y usted y la bandera? ¿A usted le emociona la bandera? Y dice, pues mire, a ver, si yo voy por el desierto y veo la bandera de la Cruz Roja, me emociono, y usted no, dice sí. ¿Y por qué se emociona? ¿Le gusta la cruz? No, sabe que hay agua, ¿verdad? Bueno, pues eso, por la bandera, por España, por la Constitución y porque merece la pena. Muchísimas gracias, Rosa. Simplemente para concluir, quiero recordar algunas cosas importantes. Rosa nos ha dicho que tenemos que ser militantes y perdonadme que insista en el tema, pero la militancia se hace a base de concentraciones, protestas. Cada jueves estaremos protestando en la Plaza de los Fueros. En Pamplona también lo hacemos en el Monumento a los Fueros. La Sociedad Civil Navarra está presente en Tudela y va a seguir estando en la Ribera intentando defender y apoyar vuestras iniciativas y nos gustaría contar con vosotros, con lo cual me hago pesado, pero espero poder contar con muchos de vosotros que se animen no solamente a ser socios o ser amigos de la asociación, lo cual es muy fácil, rellenando esa hoja, enviando por email, por WhatsApp, sino participando, colaborando con nuestro grupo de aquí de Tudela, con José Luis, con Ignacio, con tantas otras personas que están trabajando para que sigamos desde Navarra siendo un bastión, un baluarte frente a lo que nos viene. Repito, muchísimas gracias a todos, ánimo, contamos con vosotros y queremos seguir estando aquí en Tudela apoyándoos en lo que necesitéis. Muchas gracias, Rosa, gracias a todos.